primer eje de trabajo que vamos a tomar va a ser el de la criminalización de la protesta. Nosotros vemos un claro incremento en todo el país. Por supuesto que el país ha sido conmocionado por los hechos de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel, y de eso no está exenta la ciudad de Buenos Aires, del aumento de la criminalización de la protesta, de represiones más asiduas, ¿no? Pero que hay que mencionarlos como hechos importantes, como fue la represión de la murga en el Bajo Flores y una posterior reivindicación de este hecho, algo que hemos visto que ocurre asiduamente. Más cerca en el tiempo, de una causa que se va a referir después el CELS, que es la persecución desatada contra numerosas mujeres después de una movilización del 8 de marzo, una masiva movilización de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, 8 de marzo del 2017, y que contó con un operativo represivo muy, muy importante. Varias fueron detenidas, muchísimas tuvieron causas y después la justicia tuvo que absolverlas a ellas un año después. También en lo que hemos considerado, quería mencionar, un salto cualitativo por el método que podríamos denominar de cacería generalizada, que fue la causa que se inició, la represión y la causa posterior del 1 de septiembre de 2017, con más de 30 detenidos después de esa movilización donde se reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado. Acaba de llegar el diputado Maximiliano Ferraro. También en esa movilización y en otras, podría agregar, fueron reprimidos y detenidos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, periodistas que han sido blanco en muchas de estas represiones de la policía y de otras fuerzas que han actuado en la ciudad. Algunos elementos que nosotros vemos como primeros elementos, seguro que los abogados que después hablen podrán especificar mejor, es que muchos de los policías que después son citados a declarar en estas causas que se abren a partir de las protestas realizadas, declaran que pertenecen a unidades especiales de combate al crimen. O sea, ellos mismos dicen que pertenecen a unidades especiales de combate al crimen, pero como vemos son asignados a actuar en protestas sociales. Otra muy, muy preocupante, muchos de nosotros los hemos padecido y podemos dar fe con nuestros cuerpos y nuestros ojos y nuestro aparato respiratorio, es el uso de agentes químicos contra los manifestantes. Es un hecho que nosotros detectamos cada vez más violento, no solo porque en una marcha se tiran gases, sino como con la intención de herir a los manifestantes. Ya en mi rol de abogada de Derechos Humanos había hecho una denuncia con el doctor Matías Aufieri, que está aquí en la Procubín, que está en curso, en una movilización del año anterior contra los trabajadores de PepsiCo, y después de eso vimos gases cada vez más letales que hacen imposible respirar y de los cuales hemos sido víctima, incluso algunos que intentábamos sencillamente pedir hablar con quien era responsable del operativo. Esto también lo vimos en un caso que recorrió los medios de comunicación. Recordarán ustedes ese jubilado que iba caminando y que es rodeado por policías y que uno le tira directamente el gas en la cara, dejándolo en grave estado. Bueno, ahora ahí Alfredo Luna se llama el policía que está imputado, exactamente, que está imputado y está procesado por ese hecho bueno, ese es el estado procesal de ese caso, pero siempre hay un detalle, que es que se imputa a personas concretas. Nosotros lo que estamos denunciando, me parece que es lo que tiene que tomar esta comisión, es que eso es un mecanismo represivo que se está utilizando contra manifestantes, abogados y quienes intentamos acercarnos. Después el otro tema es la numerosa cantidad de agentes de civil que vemos en las manifestaciones. Se ha incrementado notablemente la cantidad de agentes de civil, incluso antes de comenzar las movilizaciones, los vemos en los lugares, y de inteligencia, las dos cosas, ¿no? Y que después los vemos actuar incluso deteniendo personas, las mismas personas que sin identificación estaban en la movilización, cambian de rol en un momento y pasan a detener personas al voleo o a personas que ya tenían marcadas con anterioridad. Con lo del espionaje quería hacer una aclaración que la dije al principio para los diputados que no vinieron, que lo incluí especialmente porque iniciamos una querella por el espionaje. Acaba de llegar el diputado Gabriel Solano. Por los
por el espionaje que es víctima la familia de Santiago Maldonado, y muchos de los hechos que nosotros denunciamos ocurren en la ciudad de Buenos Aires, ya sea porque el espionaje ocurre en el interior y los teléfonos que receptan esa información son de la ciudad de Buenos Aires, todavía no se han hecho las pericias para saber a quién pertenecen esos teléfonos, o porque él ha sido víctima de darse cuenta que lo están siguiendo y demás en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no podemos afirmar que al día de hoy que eso sea hecho por la policía de la ciudad o por una fuerza de la ciudad, pero sí que los hechos ocurren en esta ciudad y por eso lo queríamos mencionar. Es la causa 18637 del 2017 que se instruye en el Juzgado Federal 3 de Daniel Rafecas, la Fiscalía de Guillermo Marijuán. También hay otro caso que han denunciado los trabajadores de Telam, no sé si llegaron, pero bueno, van a venir luego, donde ellos estaban cubriendo una manifestación, notas que los sigue un auto particular. Cuando preguntan quiénes son, les dicen que son policías de la ciudad y que tenían órdenes expresas de perseguir a manifestantes de Barrios de Pie, de la organización Barrios de Pie. Esto lo declaran los propios periodistas de la agencia Telam. Allí con la PDH hemos realizado un pedido de informes, que es algo que se repite, que en general no tenemos respuestas a nuestros pedidos de informes precisos del gobierno de la ciudad sobre estos hechos. Después este tema es un tema que son causas que se iniciaron en la justicia federal, algunas con actuación de la policía de la ciudad, como fueron los hechos del 18 de diciembre, otras con fuerzas federales, pero todas ocurridas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que notamos aquí, seguramente después quienes expongan lo dirán mejor, es el uso de figuras con mayor repetición y figuras que estaban abandonadas. Esto de la intimidación pública, rebelión, estas figuras se empiezan a utilizar y empiezan a ser caratuladas para ir a la justicia federal, y muchas de ellas después no pueden ser sostenidas por la Cámara de Apelaciones del Fuero, ¿no? Tienen que volver para atrás, pero así se inician las causas. En el marco de todas estas causas quiero destacar una que por su brutalidad recorrió los medios de comunicación, que es la del agente Daniel Barizone, que junto con otros policías atropellan de manera deliberada a Alejandro Rosado, un militante de la CETEP, en el marco de una movilización. Se ve claramente, todos habrán visto ese video y lo recordarán. Hoy hay un policía imputado por ello, está procesado y va a ir a juicio oral. También otro mecanismo que queremos señalar de estas manifestaciones que están siendo tratadas en la justicia federal, con actuación de, como decía, de fuerzas federales y fuerzas de la ciudad, es el deliberado disparo a la cara. O sea, por fuera incluso de cualquier protocolo de actuación de la policía, lo que notamos en las últimas manifestaciones, ya lo veníamos viendo, pero la última, el 18 de diciembre, fue notorio que muchas personas perdieron ojos. O sea, indica que deliberadamente la policía disparó al rostro. Con relación a estas causas quería señalar un hecho más que me parece que es grave, aunque tenga que hablar de mí misma y de otros diputados, pero creo que el ataque que hemos sufrido con causas judiciales y con represión no ha sido sencillamente por habernos puesto en estas manifestaciones que fui nombrando delante de las fuerzas de seguridad, intentando parar la represión, pidiendo dialogar con alguien, pidiendo una explicación de lo que estaban haciendo. Tenemos un antecedente muy grave en el interior del país, que es del diputado Raúl Godoy, donde la policía de Neuquén, deliberadamente viene un policía, lo señala primero, lo marca y una vez que lo tiene identificado le disparan al pie y lo dejan con operaciones, silla de ruedas, hasta el día de hoy, que todavía sigue recuperándose. Después de ese hecho, lo mismo vimos en la ciudad de Buenos Aires, en la manifestación del 13 de diciembre, donde movimientos sociales marcharon al Congreso. La Gendarmería deliberadamente arrojó perros sobre los diputados Victoria Donda y Leonardo Grosso, a quien represento en esa causa judicial. Hoy iba a venir, pero bueno, en este momento hay sesión en el Congreso Nacional, así que algunos de los que aquí nombre pensaban venir, pero no puede estar. Sufrió heridas por parte de perros, que también le fue visto por todos en los canales de televisión, deliberadamente fueron arrojados sobre ellos. Esta causa nosotros denunciamos ese operativo y denunciamos también qué preveíamos para el día siguiente, 14 de diciembre. La justicia no nos escuchó, por supuesto, y tenemos los resultados a la vista, lo que pasó el 14 de diciembre.
En otra de las causas fue iniciada por un abogado llamado Freeland. Algunos lo conocen porque es uno de los abogados que defendió a los imputados en la causa de Mariano Ferreira, donde él denuncia a los diputados del Caño, Rossi, Pietragala y otros. Es la causa 20287. Los denuncia por haber participado de las movilizaciones que se realizaron en el Congreso en estas jornadas de diciembre. Hay otra del abogado Dupuy Lome, también contra Nicolás del Caño y contra mí, que ahí en esa, bueno, el juez Lijo la desestimó después de un dictamen bastante duro del fiscal Sony, que ha sido desplazado, ya no es fiscal. Hay otra denuncia directamente iniciada, que tiene la misma mecánica que las anteriores, iniciada por abogados particulares, pero en este caso fue iniciada por la ministra de Seguridad. La 20897 está en el juzgado de la doctora Servini de Cubría, el fiscal es Policita, por los hechos del 14 de diciembre. Y allí están denunciados los diputados Moró, Mayra Mendoza, Horacio Pietragala, Larroque, Filmus, Máximo Kirchner, Kisilov, Marcos Clery, Mariotto, quien les habla, y el diputado del Caño. Y hay otra más contra Leopoldo Moró, Horacio Pietragala, Carlos Castañeto y Agustín Rossi. Como verán, los nombro porque verán que es algo bastante reiterado, de que lo único que une todos estos hechos es que estuvimos afuera de las movilizaciones tratando de parar los operativos policiales de la Gendarmería el 14 y de la Policía el 18 de diciembre. Bueno, tengo algunas más, pero no quiero aburrirlos con más datos. Tienen más o menos la misma mecánica. Sí. Sí, digo una más sí, ya casi termino. Sí, termino y te doy la palabra. Que son la causa que tuvo detenido y que siguen en una situación procesal muy, muy grave los compañeros del Partido Obrero, Ponce y Aracaki. También, bueno, aquí está su abogada, María del Carmen también actúa en esa causa, podrán referirse después, pero también que la causa va siguiendo las vicisitudes políticas y no jurídicas, ¿no? Creo que esto es lo más notorio, o el diputado Solano también podrá referirse. Hay otra causa más, iniciada contra Juan Grabois por sedición, por el 18 de diciembre, que tiene además la característica un tanto ridícula que se acusa de sedición a una persona, o sea, sería un delito exótico cometido sedición de uno. Pero bueno, estas son las causas que les estaba mencionando. Otras que hay son, bueno, después de una movilización contra la Organización Mundial del Comercio el 12 de diciembre, otra por los mineros de Río Turbio, que también estuve presente, veníamos manifestándonos, en un momento intentamos doblar, la policía cambió completamente la actitud que tenía hasta ese momento, que era vayan por acá, y empezó a golpear, a tirar gases y se llevó un minero detenido. Otra contra los trabajadores de Cresta Roja, podríamos mencionar, y bueno, hay tantas otras, no quiero... Y después, para cerrar solamente, lo que vamos a tratar en la próxima reunión, que les decía al principio, que también es una preocupación que compartimos con la diputada Victoria Montenegro, que es esta situación que se da en muchos secundarios de la ciudad de Buenos Aires, donde los estudiantes son acosados por la policía, tanto dentro de las escuelas como afuera, en el momento que están con sus compañeros yéndose, llegando, le piden documentos. Bueno, hoy vinieron algunos de esos estudiantes, pero vamos a organizar después una reunión específica para poder escucharlos. Varios diputados me manifestaron la preocupación por eso, para poder citar a las autoridades correspondientes y ver cómo ese tema lo tratamos con urgencia. Bueno, yo termino acá. Le voy a dar la palabra a alguno de los invitados y si alguien más quiere hablar, solo me lo dice. Lo que les voy a pedir es que sean breves porque algunos diputados tienen que retirarse, así que cuanto más breves sean, todos van a poder expresar. Ahora le doy la palabra a Leandro, que quería decir. Breves porque me voy a dar clases y además para poder escuchar a algunos de los que quieran hablar. En primer lugar, felicitar el trabajo y la convocatoria. En segundo lugar, pedirte si puede haber una comisión de labor parlamentaria para que otros bloques podamos incorporar temas o analizar los temas que se vayan a traer a la comisión. Hoy no lo pudimos hacer, estaría bueno poder hacerlo. Y en tercer lugar, incorporar el caso Chocobar a los temas de la comisión, no solo porque es un policía ejerciendo la violencia a nuestro criterio de manera ilegal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino también por la reacción de
de los distintos funcionarios con responsabilidades en la materia en los distintos poderes ejecutivos nacional y provinciales y locales. Muy bien. Gastón Gillier. Bueno, gracias Miriam y diputados y diputadas por la invitación. Nos parece una muy buena noticia que sea Miriam Bregman la presidenta, pues no solo tiene mucha experiencia legislativa, pero sobre todo tiene experiencia como abogada, activista de derechos humanos, trabajando en la defensa de muchísimas causas contra la represión policial. Entonces, además de tener esa vasta experiencia, no es alguien a quien haya que contárselo, sino que conoce perfectamente las prácticas policiales y las prácticas judiciales. Yo creo que voy a tratar de ser breve en el recorrido que vos hiciste en la introducción. Creo que abarca la gran mayoría de los problemas en relación con la protesta en términos de la represión policial, pero también en términos de la criminalización de la protesta por parte de la justicia, y yo diría de la articulación entre la justicia y los poderes ejecutivos, en este caso la ciudad, o también en el caso nacional del Ejecutivo Nacional y las provincias lo propio. Nosotros hablamos y vos me pediste un poco hablar de la causa del 8M que mencionaste, yo diría de la marcha del 8 de marzo del 2017, el año pasado. Ahí me parece que fue el debut en casos de protesta social de la policía de la ciudad en contextos de protesta. Digo, la policía de la ciudad ya venía operando, ya estaba creada, no estaba hecho el traspaso, ya venía como policía de la ciudad de Buenos Aires con muchas prácticas de limpieza social en términos de represión y criminalización del espacio público, vendedores ambulantes y toda actividad realizada en el espacio público, cuyo ejemplo, nuevo ejemplo fue hace 2 semanas con los vendedores ambulantes senegaleses. Pero en el 2016, en relación con la protesta, había tenido una posición más bien de perfil bajo. Sin embargo, el 8 de marzo del año pasado inauguró lo que fueron unas prácticas que luego vimos después de la policía de la ciudad y también la policía federal, cuando todavía no estaba claro el traspaso. La que vos mencionaste, es la práctica de la cacería indiscriminada de detención de mujeres, en ese caso 15 mujeres y 5 hombres, al finalizar la marcha del 8 de marzo del año pasado, el Día de la Mujer, y sin ningún tipo de causal que justifique esa detención. Esa práctica de cacería quedó demostrada como cacería porque en febrero de este año quedaron sobreseídos todas las personas que habían estado imputadas e imputados durante un año justamente por falta de pruebas en relación con las imputaciones que les hacían. Una de las detenidas, a quien se les defendió, Natalia Mildulberger, estuvo en la audiencia de la Comisión Interamericana hace unos meses en Bogotá, donde justamente fue una audiencia sobre la protesta social en la Argentina, donde quedaron muchas preguntas sin responder por parte del Estado, donde entre las preguntas que quedaron sin responder fue una pregunta del relator sobre libertad de expresión en relación con la represión desmesurada, desproporcionada y absolutamente injustificada de periodistas en las protestas de diciembre del año pasado. Yo creo que esa práctica en términos del abordaje de la policía de la ciudad y del abordaje de la justicia es una práctica y las causas que hay que estudiar justamente para ver cómo evolucionó, o más bien involucionó, una respuesta poco democrática a la protesta social durante lo que fue todo el año pasado y este año. Nuevamente, todas las personas sobreseídas de 20, detenciones sin justificación, detenciones violentas y humillaciones.
En ese sentido, me parece que entre los problemas que vos mencionaste y que luego se vieron en muchas otras protestas, digamos, el año pasado en el conflicto de la instalación no se llamaba carpa docente, pero la instalación de docentes de la escuela itinerante frente al Congreso, en la marcha del 1 de septiembre por demandando la aparición de Santiago Maldonado, las dos marchas de diciembre, lo que vimos, lo que se ve con extrema preocupación, y vos mencionaste, es el uso de figuras absolutamente desproporcionadas, más allá de las detenciones arbitrarias, sin causa y sin justificación, la aplicación de figuras como rebelión, sedición y otras figuras de ese tipo, el uso de la justicia federal para juzgar estas prácticas y estas imputaciones, la gran mayoría de ellas detenciones arbitrarias sin causa ninguna, el uso de la incomunicación en la justicia federal en la gran mayoría de los casos. Y bueno, acá hay varios abogados, vos, Carmen, nosotros que estuvimos y que participamos en muchas defensas, donde en la marcha del 1 de septiembre creo que fue Bonadío, ¿no? De 3 días, desde el jueves hasta el lunes. Martínez del Jordi. Desde el jueves hasta el lunes o del viernes hasta el lunes. Sí, las de diciembre. Con incomunicación. Digo, la incomunicación es una medida extremadamente excepcional. En este caso había estudiantes detenidos, había periodistas detenidos que estuvieron incomunicados durante más de 2 días, ¿no? Esto claramente me parece que amerita una discusión en sí misma, digamos, una discusión en sí misma y el seguimiento de la práctica de determinados jueces. Digo, Martínez Giorgi es uno, Bonadío es otro y hay otros. Otra práctica en el contexto de esa incomunicación es la humillación. Digamos, hubo muchos casos de humillación desde hacerle pis a algunas de las detenidas, cómo no brindar asistencia médica, no brindar medicamentos. Digo, me parece que ahí hay otro tema en sí mismo que creo que debería ser un tema que también debería monitorear el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Pero en el caso anterior me parece que hay una cuestión a investigar y que esta comisión debería revisar bien, es cómo se produce y cómo se organizan los operativos, ¿no? Porque hay una decisión claramente entre el Poder Ejecutivo y las policías que hacen los sumarios para decidir que una causa es federal o que una causa es ordinaria, ¿no? Me parece que ahí hay una decisión política de que la causa vaya al fuero federal, de que la causa se le apliquen estas figuras absolutamente disparatadas, más allá de la práctica policial de las detenciones arbitrarias y sin causas. Como vos mencionaste también, nosotros lo hemos visto y tenemos un informe que lo vamos a presentar, se los vamos a acercar, la participación de policías de civil sin identificación y con el argumento que vos lo mencionaste también de pertenecer a brigadas de investigación, ¿no? Ambas cosas están prohibidas por la Ley de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, como así también el uso de las armas menos letales, consideradas menos letales muy entre comillas, pero utilizadas directamente con el objetivo de dañar. Nosotros hemos hecho un informe con otras organizaciones de afuera y con una organización de médicos sobre el efecto de estas armas consideradas menos letales, que en determinados casos pueden ser tan letales como las armas letales, que también lo vamos a acercar. Me parece que en términos de, y para ir terminando, en términos de la agenda para esta comisión, que yo creo que tiene un montón de trabajo para hacer, justamente esta cuestión de identificar cómo están haciendo, cómo usan estas armas consideradas menos letales. Y yo creo que también habría que pedir un informe tanto al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, pero al Nacional también. Habría que ver, digamos, la competencia de la comisión para hacerlo, pero la compra de armamento, vemos diariamente que hay
una relación comercial importante entre Argentina e Israel. Israel es el principal productor de equipamiento para el control de manifestaciones. Uno de los principales también productores de software para usar en seguimiento, digo, en determinados contextos, y que se ha usado, por ejemplo, en México contra líderes sociales y organizaciones de derechos humanos. Entonces me parece que es importante, y de hecho hay información pública sobre esta compra de armamento. Salió una nota hace unas 3 semanas del periodista Santoro, que estaba de viaje en Israel, para mostrando estas compras. Me parece que es importante poder obtener información sobre eso. Después, el pedido de informes al Ministerio de Seguridad sobre el incumplimiento de la prohibición de policía sin identificación. Hay una orden que está incumplida sistemáticamente. Toda la cuestión sobre la represión de los periodistas y otras personas que registran el accionar policial, digo, no solo periodistas, pero también otras personas que cuando lo van a registrar son agredidas. Ahí, digamos, hay muchos estándares del sistema interamericano, como el sistema de Naciones Unidas de protección especial a los periodistas. Y una cuestión que es un patrón y que yo lo pondría entre las prioridades es en los pedidos de informe, que yo creo que reivindico como una herramienta fundamental, que realmente haya una práctica sistemática de pedido de informes al Poder Ejecutivo, es las investigaciones internas. Digamos. Desde el CELS hemos hecho reiteradas pedidos de informes en casos de actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y en el caso de actuación de la Policía Nacional sobre investigaciones internas y administrativas en casos de abusos, de todas las que mencionamos o de varias de las que mencionamos acá. Y la mayoría o no nos respondieron o no han hecho investigaciones. A pesar, digamos, como el caso del 8 de marzo del año pasado, al final de la investigación se demostró que no había ninguna causa para la detención. Me parece que hay una cosa puntual. Digo, creo que si tomamos uno de los casos que vos mencionaste, donde yo creo que se podría también, o sea, uno de los primeros casos cuando inicia la gestión el ministerio de Patricia Bullrich, que fue el de la murga, que fue el 2016, enero del 2016, donde hubo una represión brutal de gendarmería con balas de goma a unos pibes de 15, 10 años que estaban haciendo una práctica de una murga. Sí, 2016 fue. La ministra Bullrich lo primero que dijo, que era una práctica habitual, es, digo, sumarse o adoptar la versión policial de gendarmería en este caso, de que había sido un gran enfrentamiento bueno, en ese caso, el año pasado, no sé si a mitad del año pasado, los policías fueron procesados. Todos los policías que intervinieron, a pesar de la versión de Bullrich, que inclusive creo que participó o fue a visitar a uno que estaba hospitalizado. Todos los policías que participaron fueron procesados. Esa versión de apoyar la versión policial, bueno, fue lo que después la práctica habitual en el caso de la ministra de Seguridad Nacional, en el caso de Maldonado, en el caso de Nahuel, en el caso de Chocobar, con el agravante de haber sido recibido por el presidente a pesar de un auto de procesamiento de la justicia. Digo, me parece que, a ver, las organizaciones como antirrepresivas, como las nuestras, trabajamos duramente para tratar de visibilizar esta práctica, para tratar de querellar y obtener justicia en los casos de las violaciones, pero es fundamental el rol que puede tener desde el ámbito legislativo de control de las prácticas policiales, de control del Poder Ejecutivo
de citación eventualmente a los responsables políticos de las fuerzas de seguridad, de los que organizan los operativos, y también una discusión y también de control. En el caso de ustedes es más difícil porque, como decimos, la práctica es federalizar estas causas, pero también de discusión sobre el rol de la justicia en la criminalización. Me parece que eso es clave, como vos lo mencionaste también. Se puede ver, digamos, salió una nota periodística hace unos 13 o 4 semanas de todas las causas que se iniciaron de criminalización, se judicializaron en las protestas de diciembre del año pasado, en las cuales está, digamos, transversalizado el arco opositor político, todos procesados y muy difícil a la mayoría, imputados, y de seguir, digamos, en el laberinto judicial de la justicia federal es realmente prácticamente imposible poder seguir ese recorrido. Entonces, nuevamente, esperemos que esto sea el principio de varias reuniones y de una agenda de trabajo en la cual cuenten con el CELS. Respecto de la iniciativa de crear y dar funcionamiento a esta comisión, únicamente felicitaciones y el compromiso de todo el apoyo, todo el aporte que podamos hacer desde el movimiento antirrepresivo, y nunca más oportuno porque estamos atravesando una etapa en el país y en la ciudad absolutamente equivalentes una y otra, que nosotros caracterizamos en el ámbito represivo como verdadero estado de excepción con suspensión de derechos y garantías, y que se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando en horario pico de audiencia de las radios un viernes por la mañana, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, dice, ante la pregunta de un periodista que lo confronta con la información que surge de nuestro archivo de casos: todo eso es mentira, no tengo conocimiento de un solo caso de gatillo fácil desde que la policía de la ciudad existe, es decir, el 1 de enero del año 2017. A continuación amplió la mentira diciendo: y tampoco lo tuve de la metropolitana. Y no hubo nunca ningún condenado, ningún procesamiento que haya llegado a juicio y haya habido una condena. Afortunadamente, el medio de comunicación en cuestión nos brindó derecho a réplica a partir de una gestión del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a quienes les aprovecho a agradecer públicamente. Y pudimos contarle a la audiencia de esa radio que en los primeros 14 meses de existencia de la policía de la ciudad, es decir, desde el 1 de enero de 2017 a febrero de este año, nosotros tenemos registrados 27 fusilamientos. 27 fusilamientos que muy probablemente no sean todos, porque en muchos casos el policía de la ciudad mata en la provincia cuando está de civil o de franco. Hace décadas que venimos señalando junto con el CELS, por ejemplo, que buena parte de los fusilamientos ocurren con el policía de franco, de civil, en viaje de su casa a su lugar de trabajo, que fue lo que ocurrió con el policía bonaerense Chocobar en el barrio de La Boca, con lo cual no descartamos que todavía haya más casos de ese periodo, como siempre sucede, que nos llegan muy tardíamente porque las familias no tienen suficientes recursos de contacto, porque no han encontrado cómo comunicarse, porque los medios de comunicación no lo han reflejado. Como para que se entienda que además no estamos hablando simplemente de acusaciones de zurdos y zurdas locas que decimos que la policía de la ciudad mata, el 4 de septiembre de este año va a empezar uno de esos juicios orales contra el policía Adrián Otero, que fusiló el año pasado en la Villa 2124 a Cristian Paragüita Toledo, un pibe muy joven, trabajador de una ferretería, cuando iba en el auto con otros 2 amigos que salvaron milagrosamente su vida. Gracias a eso tenemos 2 testigos que pueden relatar el hecho, más allá de los vecinos que cooperaron como solo se ve en los barrios populares. Y de esa manera tenemos un hecho absolutamente inédito, que es que en tiempo récord, apenas 1 año y un par de meses después del fusilamiento, vayamos a ese juicio con el policía detenido, con prisión preventiva y con una imputación que los jueces se resisten a utilizar en los casos de gatillo fácil, que está en el Código Penal justamente para esas oportunidades, que es el homicidio calificado por
la pertenencia a una fuerza de seguridad, la comisión del homicidio a través del abuso del cargo o función, que es lo que distingue el homicidio de cualquiera de nosotros, que agarra un arma o un cuchillo y mata a alguien, y eso es un homicidio que podrá ser simple, calificado, atenuado, etcétera, pero no es cometido por el Estado porque somos particulares. Ahora, cuando el que mata es el policía mata individualmente, pero también está matando el Estado, y por lo tanto tiene que ver esa ponderación que sistemáticamente jueces y fiscales dejan de lado, como también resisten el uso de la figura de tortura, que señala claramente el delito de lesa humanidad, el crimen de Estado, y utilizan cualquiera de las figuras menores que contiene el Código para este fin. Yendo concretamente a lo que interesa a esta reunión de hoy, bueno, en relación a la metropolitana también, 20 casos registrados en los 8 años de existencia, teniendo en cuenta que sobre todo la mayor parte del tiempo no tuvieron intervención en el conjunto de la ciudad, sino que había mucha más policía federal, gendarmería y prefectura en las calles, con muy pocas comunas de la policía metropolitana, y allí también con condenas, no en los grandes casos de represión masiva de operativos conjuntos con la federal o con otras fuerzas como el Borde, el Indoamericano, la Sala Alberdi, pero en la Sala Alberdi pudimos condenar a uno de los intervinientes en el Indoamericano por haber baleado con plomo en Corrientes y Montevideo, no en un alejado lugar del conurbano, a 2 trabajadores de prensa, 2 periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos. El juicio fue el año pasado. Yendo a lo concreto entonces, nosotros lo primero que vemos con muchísima preocupación y necesidad de intervención de esta comisión es la lógica bélica con la que se desplaza la policía de la ciudad en el ámbito territorial en sus 2 vertientes, en el patrullaje urbano, donde esa mayor presencia policial y esa militarización de los barrios nos está costando un incremento masivo, por un lado de las detenciones arbitrarias y por ende de las torturas y muertes en lugares de detención, porque al que aprietan para extorsionarlo o para que se haga cargo de un delito que no cometió y quedar bien sin tener que responsabilizar al verdadero autor, que suele ser su socio, es al que detienen arbitrariamente por una averiguación de antecedentes o una falta o una contravención, y no al que tienen que llevar al día siguiente a presentarlo ante un juez porque está acusado de un delito y lo van a indagar. El segundo efecto en el barrio de la mayor presencia policial es el incremento del gatillo fácil, absolutamente exponencial a partir del inicio de la gestión de Cambiemos y muy incrementado en el ámbito de las ciudades del debut de la policía de la ciudad, como señalaba recién, porque naturalmente hay más armas de la policía y muchos más chicos y chicas en peligro. En el ámbito de la criminalización de la protesta, lo que vemos es también esta lógica bélica con lo peor de la federal y lo peor de la metropolitana conjugado. En la causa que mencionaba recién de la represión a la Sala Alberdi, donde fue condenado el metropolitano Pereira de la Rosa, pudimos hacer un análisis interesante que excede el tiempo que tenemos disponible de la forma de desplazamiento y actuación de los distintos grupos operativos que existían en la metropolitana. Bueno, estamos viendo que buena parte de eso se ha incorporado ahora y es la forma en que operaron el 1 de septiembre, pero sobre todo el 14 y muy particularmente el 18 de septiembre, donde de diciembre, donde los policías de la ciudad fueron los grandes protagonistas, tomando ese funcionamiento como en la BRI de la policía metropolitana, y por el otro lado también algunas tácticas de la Policía Federal, incluso a través de estos comandos unificados de fuerzas federales y locales, como el que vimos el 18 de diciembre, donde esta cacería, como mencionaba Chilier recién, se operativizaba con el funcionamiento de los grupos de motociclistas de la Policía Federal Residual, que hacían un círculo y todo el que quedaba dentro del círculo, y esto está acreditado en las causas penales, quedaba detenido, así fuese una mujer que estaba con la llave en la mano entrando a su casa, o un periodista sacando fotos, o cualquier otra persona que pasara por el lugar. El caso de los trabajadores de prensa lo van a desarrollar después a fondo los compañeros del CIPREVA, pero a nosotros nos resulta muy significativo que así como en la Sala Alberdi la bala de plomo se apuntó a quienes sacaban fotos y hacían el registro fílmico,
Lo mismo sucedió el 1 de septiembre, donde tenemos 4 trabajadores de prensa, 3 varones y una mujer, que fueron sobreseídos por la Cámara. Los abogados saben que es excepcional que en un recurso de apelación por un procesamiento, la Cámara, en lugar de simplemente dictar la falta de mérito y decirle al juez, arreglate para volver con más pruebas, dicte directamente el sobreseimiento respecto de alguien. Tiene que ser muy, muy contundente la ajenidad de esa persona para que se dicte un sobreseimiento directamente en Cámara. Bueno, eso hizo la Cámara, la Sala Segunda, con los 4 trabajadores y trabajadoras de prensa. ¿Qué hizo el fiscal Moldes? Interpuso recurso de casación, dijo que eran unos fascinerosos que habían ido disfrazados de fotógrafos, como si les hubiera tocado ir en otra oportunidad de Colombina, Pierrot o El Zorro. Esto es textual. Tenemos acá presentes a Ezequiel Medone y a Juan Pablo Mourenza, 2 de esos trabajadores de prensa, que estaban no solamente cubriendo la movilización, sino que llegaron a transmitir en streaming live el propio momento de su detención, donde se escucha la voz de un policía que da la orden y dice, esos te están filmando, agárrenlos. Y ahí es donde se corta la transmisión porque los agarran. Por supuesto, el fiscal Ple, miren qué colección de nombres, apoyó y sostuvo este recurso de casación. En muy poquitos días vamos a tener fecha de audiencia, donde, por supuesto, como siempre, vamos a convocar a los referentes de todas las organizaciones a acompañarnos ante la Cámara para defender la posición de los compañeros y la compañera. Y por el otro lado, en esa causa del 1 de septiembre, donde hubo 31 detenidos y detenidas, solamente en 2 casos la Cámara encontró algún pequeño elemento como para mantener un leve procesamiento por resistencia a la autoridad, porque hay alguna imagen donde parece que alguien está tirando una piedra. Las 31 imputaciones por intimidación pública se cayeron. Las otras 29 imputaciones por atentado y resistencia a la autoridad se cayeron. En el caso del 12 de diciembre, la marcha contra la Organización Mundial del Comercio, hubo solamente 3 detenidos, 2 varones, una mujer, por un hecho absolutamente inédito y, por cierto, muy promisorio. Cuando había 50 personas rodeadas por la policía de la ciudad en el estacionamiento que está en Callao y Corrientes, al lado de la confitería La Ópera, 7 de la tarde de un día de semana, se generó una reacción absolutamente espontánea de los transeúntes. No eran las personas de la movilización, porque la movilización ya había desconcentrado. Igual que el 8 de marzo, igual que el 1 de septiembre, igual que el 14 y el 18, las detenciones fueron sobre el final de las movilizaciones. Fueron los transeúntes, fueron las personas que estaban en los cafés, en las librerías, Callao y Corrientes, a las 7 de la tarde, quienes se agolparon contra el cordón policial al grito de largá los pibes, y por eso tuvieron que abrir el cerco y 50 o 60 personas pudieron irse en libertad y solamente las 3 que quedaban ya habían sido subidas al camión, quedaron detenidas. El 15 de mayo tenemos la audiencia en Cámara para apelar su procesamiento de vuelta, intimidación pública, resistencia a la autoridad. Una compañera de la Defensoría de Géneros de Luján, un docente de SUTEBA y una persona en situación de calle, que como yo tengo el estudio enfrente, me consta que vive en esa esquina porque lo veo todos los días de mi vida cuando paso por ahí. Esas son las 3 personas que se complotaron para intimidar públicamente el 12 de diciembre. El 15 de mayo tenemos la audiencia ante la Cámara de Apelación. El 14 hubo 44 detenidos y detenidas. En todos los casos fue revocada la intimidación pública por la Cámara. Solamente en un puñado de casos se pudo sostener alguna imputación por resistencia a la autoridad, también que no atraviesa el requerimiento mínimo de pruebas en un juicio oral. El 18 de diciembre hubo 69 detenidos y detenidas, pero ahí cambió la estrategia judicial. Ahí, en lugar de indagar a estos 69, se los largó sin indagatoria la misma noche del 18. Es la única oportunidad en toda esta larga serie en que no se produjeron esos 2 a 3 días de detención incomunicados hasta que se dio curso a las excarcelaciones. Pero ¿qué hecho novedoso hubo el 18 de diciembre a la noche? El cacerolazo. Frente al cacerolazo, alguien levantó el teléfono y le dijo al juez Torres, largalos.
Y por eso no estuvimos 3 días en Comodoro Pi, como estuvimos el 1 de septiembre, como estuvimos el 12, como estuvimos el 14. Del 12 al 14 fue increíble, todavía no habían soltado los del 14 y ya estaban detenidos, los del 12 y ya estaban detenidos los del 14. Otro elemento que nos parece que debe ser tomado muy fuertemente por esta comisión es justamente la forma de intervención de la policía de la ciudad en lo que es la construcción de los sumarios. Porque si Torres, Bonadío, Martínez de Giorgi y quien sea en Comodoro Pi, porque no hay absolutamente ninguna diferencia entre uno y otro, lograron construir esos procesamientos, fue a partir de la aplicación directa de la doctrina Bullrich, de la versión de las fuerzas es versión de verdad. Entonces, aunque le lleváramos la constancia del trabajo del compañero o la compañera detenido, de que había salido 5 minutos antes y era el tiempo que había tardado en caminar hasta la puerta de su casa, como el acta policial decía, formaba parte del grupo de personas agresivas que lanzaban objetos contundentes contra la fila de la fuerza de seguridad, marche preso y procesado. Esas actas, además de contener en todos los casos estas imputaciones completamente vagas y genéricas, que después no pasan el filtro de la apelación, porque es imposible, y mucho menos de un juicio oral, en muchísimas oportunidades son directamente falsas, como la que dice que a Medone y a Mourenza los detuvieron a las 8:30 de la noche en Avenida de Mayo pateando las vallas, cuando los tenemos filmados y fotografiados en Avenida de Mayo y San José, es decir, a 15 cuadras de Plaza de Mayo, 2 horas después, casi a las 10 de la noche, que es cuando se produce la real detención. Le planteamos al juez, le planteamos a la Cámara, esto es un acta falsa, fraudulenta, acá hay un delito, ni siquiera la declaró nula. Después sí revocó el procesamiento y sobreselló diciendo, bueno, la verdad que sí, están plagadas de irregularidades, pero lo cierto es que ahí hay un delito que nunca se investigó. Otro tema vinculado también a estas distintas causas, que lo vemos quienes ejercemos la defensa de quienes están allí imputados, es la utilización, sin que se haya modificado todavía el Código Procesal Penal con estos artículos que tanto están dando de hablar sobre el espionaje cibernético y demás, de esos mismos mecanismos de espionaje, de seguimiento, el ciberpatrullaje. Hay personas detenidas el 1 de septiembre que no han recuperado todavía sus teléfonos celulares, ni hablar del 14, del 12 o del 18 de diciembre. ¿Qué se está haciendo con esos teléfonos? No es simplemente cruzar a ver si hablaban con la misma persona en el momento de la movilización, a ver si alguien les estaba dando órdenes a todos por igual. No, descargaron todos los archivos, todas las imágenes, todos los videos, todos los contactos, todo el contenido de los sistemas de mensajería utilizados por cada uno de ellos para ver si de alguno de esos lados salía algún tipo de complot previo para generar hechos de desestabilización, de subversión, de sedición, etc. El cruzamiento de esa información con los perfiles de Facebook, de Instagram, de Twitter de esas personas detenidas y por supuesto de todos los que aparezcan vinculados como amigos, como contactos, etc. O sea, una intrusión en la privacidad que lleva, por ejemplo, a que en uno de los casos del procesamiento diga el juez, bueno, pero se conocían de antes porque uno tenía el celular del otro como contacto agendado. Y sí, Medone tenía el de Mourenza y viceversa, pues trabajan juntos hace un montón de tiempo. Uno era el camarógrafo, el otro el ayudante de cámara. Lindo sería que no tuvieran el teléfono de uno y otro. O 2 pibas de apellido Sánchez, que son hermanas. Entonces, además de tener el teléfono uno de la otra, tienen la mamá, la del papá, la del tío, la del abuelo. Y sí, un montón de contactos comunes, y ni hablar de la enorme cantidad de casos de gente que no se conocía entre sí, pero que tiene, por ejemplo, agendado en la de emergencia el número de contacto de Correpi, cosa que es bastante frecuente. Lo único que falta es que caiga yo en la volteada. Otro punto que sí me parece debería formar parte de la lista prioritaria. Nos ocurrió fundamentalmente el 18 de diciembre, pero hubo algún intento de que ocurriera el 14, que ocurriera el 12, que ocurriera el 1 de septiembre, también ocurrió, tengo entendido, el 8 de marzo. El impedimento
a los abogados y abogadas e integrantes de organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos de acceder a las comisarías. En particular, el 18, las comisarías estaban en todos los casos, y son comisarías que son comunas de la ciudad, ya no son de la federal, valladas, y fue absolutamente imposible en la mayoría de los casos, y eso que algo de hacer escándalo sabemos, acceder al interior. Solamente podían ingresar los funcionarios públicos, los integrantes de la defensa pública, que después salían y como si nosotros fuéramos los presos, a través de la reja nos contaban quiénes estaban detenidos y por qué. Y lo último, para cerrar, un tema que con Miriam venimos hablando muchísimo desde hace muchísimos años y promoviendo distintos pedidos de informe en distintos ámbitos legislativos, nacional, de la provincia, ahora de la ciudad, que es la cuestión de las detenciones arbitrarias. La cuestión de la enorme cantidad de personas, hoy multiplicada al infinito, que pasa por comisarías y no precisamente las 10 horas reglamentarias en Capital, sin absolutamente ningún motivo, y mucho menos ahora después del fallo de enero de 2016 del Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad, que le dijo a la nueva policía de la ciudad, en ese momento, en el principio de la transición: muchachos, acá ni siquiera indicio de sospecha precisan para interceptar a alguien, pedirle el documento y, si quieren, llevárselo preso. Y por último, no nos olvidemos, aunque sea un hecho de una fuerza de seguridad federal, que a esto de la intimidación, persecución y hostigamiento a los estudiantes secundarios y de institutos terciarios, ahora se suman los jardines de infantes, donde también hacen poner cuerpo a tierra a niñitos de 3 y 4 años, solo que fueron los gendarmes. Lo último nada más, el tema de los heridos. Los que estuvimos en la calle el 14, el 18 de diciembre, podemos afirmarlo con certeza. Se apuntó a la cara de los hombres, se apuntó al pecho de las mujeres. Eso lo afirmamos y tenemos, desgraciadamente, las marcas de más de uno para demostrarlo, como el compañero Horacio Ramos, que también está sentado por allí, con el ojo que le ha quedado porque el otro lo perdió. Así que esto como primer pantallazo, después veremos los temas puntuales en cada segmento. Bueno, en primer lugar, primero gracias por el espacio. Desde segundo, compartimos con María del Carmen la apreciación de que el espacio para poder trabajar o por lo menos acercar las situaciones de violencia policial que vivimos día a día es necesario. Nosotros venimos hace muchos años tratando de visibilizar esto y además tratando de buscar las instituciones que nos den respaldo. Para ser muy breve, yo hablo en representación de 79 asambleas a nivel nacional que hoy están registrando situaciones de violencia en un nivel muy incrementado por parte de todas las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales y municipales. Y particularmente acá en la capital federal, en nuestros barrios, queremos que se incluya en la agenda de la comisión, en los temas prioritarios a trabajar, es cómo hacemos para controlar a las fuerzas de seguridad. Tanto lo que decía Gastón de que no se elaboran investigaciones administrativas dentro del Ministerio de Seguridad para el personal de la fuerza, como lo que decía la compañera, que las actas policiales suelen ser mentira. No hay forma de controlar a las fuerzas de seguridad que no sea a partir del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que tratamos de manera conjunta de llegar a soluciones, de llegar a registros, de llegar a juicios, que llegamos en muy pocos casos. La realidad es esa. Nosotros venimos de 2 semanas bastante complicadas, con distintas situaciones de tortura, graves situaciones de tortura como las que le pasaron a Iván y Ezequiel en 2016 en la Villa 2124, que fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento, hacer ejercicios físicos mientras les saltaban en la espalda, le quemaron cigarrillos en las piernas y después de eso los hicieron correr bajo argumento de que los iban a disparar por la espalda. Eso volvió a pasar la semana pasada, el 9 de abril. Otro chico fue detenido, fue golpeado, fue salvajemente arrastrado hasta un móvil policial, le pegaron una patada en el medio de la cara, se desmayó, lo subieron al patrullero, lo llevaron a la garita, lo dejaron 1 hora sentado bajo la lluvia, esposado, mientras le decían: ustedes putitos de la villa, ustedes putitos siempre lloran cada vez que los agarramos, no se bancan una. Y no le permitían levantar la mirada del piso ni ver a la madre, que trataba de pedir por favor que no lo agredieran. En paralelo, a la semana siguiente, otros 3 chicos y un conjunto de vecinos de la parte de Loma Alegre de la 21 también fueron salvajemente reprimidos por la prefectura, que en el marco de una detención también arbitraria a los chicos los golpearon, los arrastraron, los hicieron
ponerse de rodillas entre dos garitas donde no apunta la cámara de seguridad para golpearlos y para decirles la misma frase. Esto está siendo demasiado sistemático en nuestro barrio. Nosotros nos habíamos organizado para controlar a las fuerzas de seguridad. Mis compañeros están al final del salón, que son los que le ponen todos los días la cara a la fuerza de seguridad para decirles lo que tienen que hacer bien como corresponde. Y sin embargo, a partir del cambio de gestión, volvieron a aumentar los niveles de violencia. Y lo que pasa es eso, cuando vamos a buscar instituciones como Correpio, como el CELS, frente a los tribunales, no obtenemos respuestas judiciales porque creen la versión de las actas policiales antes que las pruebas contundentes que los organismos pueden reunir. Entonces, nuestra propuesta para incluir en la agenda de comisión es que tratemos la cuestión del control popular. En su momento, cuando pasó lo de Iván y Ezequiel, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en la cual estuvo Miriam, estuvo otros integrantes, se comprometieron a tratar, digamos, de conjunto la forma de darle forma al proyecto de ley nuestro para institucionalizar el control popular a la fuerza de seguridad, que hubiera una institución autárquica y autónoma, independientemente del Poder Ejecutivo, que controla la fuerza de seguridad. Recientemente nosotros logramos el aval del relator sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que vino al barrio a conocer a los vecinos que integran el dispositivo y a su vez a entrevistarse con las víctimas de estas situaciones y por suerte logramos el respaldo. Esperamos también el respaldo de la comisión, que sabemos que lo tenemos, pero queremos empezar a darle forma al proyecto legislativo porque creemos que cada vez se hace más necesario de mano de los argumentos que bien relataban los compañeros en esta mesa. Así que les agradezco el espacio y bueno. ¿Cómo están? Bueno, soy Nicolás Tauber, coordinador del Liberpueblo. Voy a ser muy breve, compartiendo en lo sustancial la preocupación y bueno, saludando la creación y puesta en funcionamiento y muy contento que sea vos, Miriam, la presidenta, una compañera de fierro de todos nosotros. Ponerle algunos números a esta situación, o sea, porque la criminalización y la represión no nacieron el 10 de diciembre del 2015, pero lo cierto es que hubo un crecimiento exponencial, tanto en la criminalización, pero sobre todo en las detenciones y en los hechos represivos. Nosotros llevamos contabilizados solo en el 2016 y 2017 974 casos de personas detenidas en movilización. No detenciones arbitrarias en general, sino detenciones en ocasión de manifestación en 100 sucesos de detención. O sea, es un salto exponencial enorme de la situación anterior y en cuestiones de movilizaciones sociales o populares, 94 causas penales abiertas que abarcan a 527 personas. O sea, esta situación creo que es la que nos interpela a todos y la que han disparado en todos los barrios la necesidad del trabajo con los que hacer en caso de ser detenido, el armado de redes en los barrios para contener la violencia policial que lamentablemente está a la orden del día, increciendo y con un aval oficial claro, desmesurado, abierto, en la cual la policía se siente sumamente envalentonada. Parte de esa situación creada por esta política, bueno, el punto de inflexión claramente, amén de la represión al 8M, fue la desaparición de Santiago Maldonado en Neuquén, el asesinato de Rafael Nahuel, las represiones en diciembre. Pero bueno, uno de los correlatos que se da, que de hecho tenemos una audiencia ahora en 2 semanas con el CELS, es el sobreseimiento de todos los policías acusados y los jefes policiales acusados de homicidio por los hechos del Indoamericano del 7 de diciembre del 2010, los asesinatos de Bernardo Salgueiro y de Rosmarie Churapuña, en donde la Justicia Nacional de Instrucción decretó el sobreseimiento de todos, a pesar de estar absolutamente probado la responsabilidad de los jefes policiales y de los integrantes de la Policía Federal y Metropolitana que actuaron en conjunto en ese hecho. Vemos esas situaciones, vemos una situación compleja que hay que abordarla, la Comisión y la Legislatura tienen que abordar, que es que en la Ciudad de Buenos Aires actúan 4 fuerzas represivas distintas. La Policía Federal, la Policía de la Ciudad, Prefectura y Gendarmería. Todas esas fuerzas están obligadas a respetar la Constitución de la ciudad y a ser respetuosas de todo el andamiaje institucional y jurídico de la Ciudad de Buenos Aires,
y no está pasando, ¿está bien? O sea, a su vez también tenemos tribunales de la ciudad, tribunales federales y tribunales nacionales para cumplir una misma función. Ya se refirió a la federalización artificial de las causas con las imputaciones en particular de intimidación y de sedición. Y entendemos que la comisión tiene un papel ahí clave que jugar en cuanto a estar encima del Ministerio de Seguridad de Ciudad y del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque actúan en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ustedes tienen competencia para actuar cuando fuerzas federales actúan en el ámbito de la ciudad, porque actúan en ámbitos no federales, ¿está bien? Con lo cual no hay un bill de indemnidad federal para no respetar la legislación y las autoridades de la ciudad. Un punto clave también, y cierro, es, que lo dijo María del Carmen, la situación que estamos viviendo en las comisarías, que vos, Miriam, también lo viviste, los compañeros del CELS también. Te ponen la guardia de infantería en la puerta ahora y no te dejan entrar. Buenísimo. Con lo cual, ahí necesitamos un trabajo encima del Ministerio de Seguridad de la ciudad para que eso cese, porque es absolutamente imposible de tolerar. Un instrumento que nosotros vemos que tiene dientes y que se podría usar mejor en el ámbito de la ciudad en cuanto a incorporarlo efectivamente en la legislación de la ciudad es la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 99, que estaría bueno que la ciudad impulsara en la legislatura, que la ciudad adhiera y lo transforme en un proyecto de ley que lo que hace es justamente custodiar a todos aquellos que militamos por los derechos populares como defensores de derechos humanos y establece la obligación del Estado de promover y proteger nuestro accionar en lugar de restringirlo e impedirlo como lo hacen constantemente. Porque hay una situación que tiene que ser claramente expuesta. El comportamiento de la policía, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad y de las provincias cuando reprimen es ilegal. No es ilegal manifestarse, es ilegal reprimir la manifestación. Bueno, nada, la preocupación, primero el agradecimiento, la invitación a todos a acompañarnos el 7 de mayo que tenemos la audiencia ante la Cámara del Crimen por el caso del Indoamericano. Creemos que es clave que no pase el sobreseimiento de todos los policías. Si hay una causa en donde está probada la responsabilidad policial es en la causa del Indoamericano. Si lo sobreseen a todos los jefes queda firme el sobreseimiento de los jefes policiales federales y de todos los jefes policiales de la ciudad, va a ser un antecedente más nefasto para habilitar la represión y la muerte de manos de los policías. Así que, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Nahuel Berrier, soy abogado de UTE, Unión de Trabajadores de Educación, soy miembro de la campaña contra la violencia institucional. Voy a ser muy breve porque nos pidieron que seamos breves y además un poco en términos de diagnóstico creo que está corto. Así que en realidad quería algunas cuestiones parroquiales. Sí, primero por supuesto, bueno, y agradecer la invitación y poner a disposición. Nosotros estamos en un momento donde además se están reduciendo mucho los mecanismos institucionales para recurrir. Digo, esto lo sabemos todos. Hay menos respuesta de un conjunto de instituciones a las cuales antes permanentemente, por ahí había un feedback al que se podía llegar, los organismos en general están con menos recursos, todos estamos con menos recursos. Nosotros nos llegan cosas de las escuelas todos los días. Digo, bueno, Patricio, también andás en estas cosas, lo sabrás bien, llegan cosas de las escuelas todos los días. Los docentes desesperados, preocupados. Y por supuesto que hay mucha dificultad para dar respuesta a todo. Hay dificultad, a la vez muchas veces las cosas que llegan a través de las escuelas son los pocos casos que a veces se puede generar algo. Todos sabemos que, no sé, la vuelta al patrullero es algo que pasa todos los días. Por ahí si el pibe va y lo cuenta en la escuela, son los pocos casos que de algún modo se institucionalizan. Entonces, en eso, poner a disposición la UTE, los docentes de las escuelas, en un ida y vuelta, ¿no? Para
llegar al barrio con las cosas que nos enteramos, por ahí no sabemos cómo llegar, bueno, está la escuela. Y al revés lo mismo, digo, estar en contacto, porque nos llegan casos de los docentes todos los días. Eso tema 1. Después, algunas cosas. El viernes tenemos los alegatos en la causa de Marcelo Montenegro. Un juicio del año 2002, un hecho del año 2012, es un chico asesinado en una persecución por un patrullero de la Federal. Hay 3 policías que llegan a juicio por homicidio agravado. Bueno, eso, que llegan a juicio por homicidio agravado, con la teoría de convergencia funcional que se aplicó en el caso Ferreira. Es interesante porque pocas veces llegan casos con esa calificación. Es el viernes a las 9:30 de la mañana. Por ahí andaba Roxana que lo estuvo siguiendo en todas las audiencias el caso. Bueno, vamos a hacer los alegatos de la querella. Y ahí lo comentó Tati, el viernes 11, empieza el juicio de Iván y Ezequiel. Que ahí también están participando compañeras abogadas del CELS, bueno, y por supuesto los compañeros de La Poderosa, y lo estamos acompañando con la campaña. Ese es un caso muy interesante y creo que es importante ponerle fuerza porque en realidad lo que pasó con ese caso es lo que pasa todos los días. Digamos, los pibes, de hecho, no tuvieron lesiones graves. Lo que tuvieron es un secuestro con tortura psicológica. Se pudo meter tortura psicológica y el caso llega porque estaba La Poderosa atrás. Digo, esto es así porque había organización en el barrio y llegamos al juicio con 6 prefectos detenidos. Entonces, interesante, pues se puede llegar a una condena bastante interesante con tortura psicológica. Que ahí Gastón comentaba el tema del caso de la murga, que tiene mucha incidencia, mucho interés político por lo que hizo Bullrich. Ahí tenemos al Ministerio Público tirando abajo la tortura psicológica. Va a haber audiencia por ese tema y también lo vamos a avisar. Último, un tema muy puntual que me parece que está bueno. Bien, bueno. Nada, último tema muy concreto. Están metiendo abogados, empleados de la policía en todos los juicios. Eso está bueno para denunciarlo desde la legislatura. Lo hacen desde siempre, pero hay que agregar, hay que denunciarlo. Los empleados, hay que denunciarlo, eso. Los empleados del gobierno de la ciudad, abogados que defienden a los polis, que pongan defensa oficial. Sí, muy breve. Yo soy María Elena Nadeo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Traigo un saludo especial para la formación de esta Comisión de Violencia Institucional, para quien la preside, para sus integrantes. La verdad que darles todo el apoyo, decirles también, compartimos el diagnóstico. Es un diagnóstico realmente conmovedor. Nosotros tenemos presencia en muchas provincias de la Argentina y la verdad que es un tema global, como acá se señaló, es un tema que tiene que ver con un incremento de las detenciones arbitrarias como nunca antes habíamos visto, por lo menos en los últimos años. Y en esto yo quiero particularmente pedir que en este listado de problemáticas y de violaciones de derechos humanos pongamos en discusión también el tema, la edad de los chicos que están siendo detenidos. Cada vez chicos más chicos. Nosotros trabajamos algunos casos que fueron muy escandalosos, un niño de 8 años, un niño de 10 años, ahora hace poquito también, a un chico que lo acusan de haber tomado una tarjeta de SUBE de 11 años y lo detienen y lo llevan. La verdad que esto, yo trabajamos mucho en la legislatura porteña y en los organismos de infancia y los organismos de derechos humanos para establecer claramente la diferencia de edades y digamos el tema de la no punibilidad
y de la no persecución a niños de corta edad y de quiénes son los que tienen que intervenir. Entonces me parece que en esto hay que insistir mucho, hay que revisar los protocolos, me parece que hay un desvío de protocolos que, incluso de normas procedimentales que son parte de digamos, el acervo jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, que hay que insistir y ponerlos en discusión y ponerlos en el mapa de seguimiento, que la verdad que bueno, con todo el apoyo y de todo el deseo de que la comisión realmente coordinada, dirigida por Miriam Bregman, tenga seguramente lo va a tener, conociendo la calidez de varios y varias de sus integrantes. Así que todo el éxito, Miriam. Mi nombre es Jessica, soy trabajadora sexual, militante de Amar Capital, y lo que nosotros venimos a pedir es que se tome en cuenta y se ponga en agenda de la comisión es la violencia institucional que vivimos las trabajadoras sexuales debido a los códigos contravencionales que son mal utilizados, que están vigentes en 18 provincias, y en la ciudad de Buenos Aires nuestras compañeras que trabajan en la calle sufren violencia institucional, hostigamiento, detenciones arbitrarias, como así también coimas y persecución. Nosotras creemos que el espacio público debe ser habitado por cualquier ciudadano, y como así también no solamente las trabajadoras sexuales, sino también los manteros, los artesanos, los vendedores ambulantes están sufriendo esta violencia institucional. Creemos que las trabajadoras sexuales somos el sector más vulnerado, y también queremos pedirle a la comisión que se tome en cuenta esto, porque cuando hablamos de violencia institucional nosotros queremos que se deroguen los códigos contravencionales para poder trabajar en la calle y dejar de sufrir el hostigamiento que tenemos hacia nosotras. Si bien estamos trabajando con el Parlamento de Mujeres y con otras organizaciones sociales, esperemos que se nos tome en cuenta y que podamos trabajar con ustedes para la derogación de los códigos contravencionales. Y también un puntito antes de terminar es pedir hablar con la comisaría del barrio de Flores, de Once y de Constitución, que se llevan a las comisarías que trabajan en la zona presa, y queremos saber justamente por qué actúan de esa forma y por qué todo el tiempo la persiguen y bueno, terminan detenidas. Nada más. Gracias. Gabriel. Es una reunión que acá en la legislatura no es muy común, porque habitualmente estamos en minoría los que militamos todo el tiempo en el llamado campo popular. Acá somos mayoría y eso es algo muy positivo. Hubo expresiones y compañeros que militan todo el tiempo y creo que dan cuenta claramente de un proceso de represión creciente. Yo quiero agregar algunos temas para seguir también en la comisión. Uno en particular, que este proceso de represión se combina con una represión política a la oposición y está adquiriendo características preocupantes. Una de ellas, que directamente vincula a un juzgado de la ciudad a raíz de los acontecimientos del 18 de diciembre. Hay una causa civil en curso contra fuerzas políticas de izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el Partido del Frente de Izquierda y otras fuerzas, que se nos culpa por daños que se realizaron y se arma un juicio civil por 17 millones de pesos. No se rían porque todo el mundo va a tener que colaborar acá. Y cuando uno lee el expediente, 17 millones de pesos es una cifra bastante importante, pero no es solamente la cuestión monetaria, que obviamente jamás la podrían cobrar porque no tenemos ese dinero, pero es una causa absolutamente arbitraria, donde el juez da por hecho lo que todavía no fue probado en ningún juicio penal: que existió una organización premeditada para enfrentarse con la policía, que hubo daños premeditados y planificados por organizaciones. Y esto tiene importancia porque cuando uno lee incluso el expediente, dicen que son fuerzas no representativas, con ideas minoritarias. Es decir, que ya la justicia no solamente tiene que investigar un supuesto delito, sino que opina políticamente sobre lo que las fuerzas de oposición, en este caso de izquierda, nos hemos manifestado. Es evidentemente un exceso, y esto creo que también hay que seguirlo. Un hecho distinto desde el punto de vista de la forma, pero el contenido creo que es igual, ya involucra directamente a mi partido, que es una bomba supuesta que se puso en el edificio central de policía,
en el cual nosotros, después de tanto que a uno lo nombran y a veces lo deja pasar, en el momento dijimos, nos presentamos como querellantes de la causa. Porque que pongan una bomba con una placa Partido Obrero, una placa que no se destruiría con el estallido de la propia bomba, era evidente una intención maliciosa de involucrar a nuestra organización y a las que están ligadas a nosotros en un atentado que no es nuestra metodología para nada y creo que el país lo conoce claramente. Nos presentamos primero como querellantes, nos fue rechazado y luego la Cámara aceptó que seamos querellantes. Pero casualidad, la elevan inmediatamente a juicio, teniendo como único imputado a una persona en situación de calle que no ha probado la capacidad de armar una bomba, que no está probado en nada que lo pueda haber hecho y mucho menos la motivación, porque una persona en situación de calle que no sabe armar bombas, armó una bomba queriendo colocar una placa del Partido Obrero con un reloj, una bomba de verdad. Es decir que tenía todos los elementos técnicos que caracterizan un artefacto explosivo. Entonces cambian, nosotros somos querellantes acá, no es que nos querellan a nosotros, pero sigue siendo un ataque a la oposición. Y esto hay que decirlo porque un régimen político que ataca a los luchadores también ataca a las organizaciones políticas que se oponen a la política que está en marcha. Y esto quiero ir a un concepto también que me parece que es importante que lo discutamos, otros compañeros lo tocaron, que es que la política represiva no solamente apunta a reprimir una u otra protesta popular, sino que más en general tiene un alcance político incluso en las relaciones entre los estados y es una forma de penetración de Estados Unidos y de Israel de la región. Creo que lo dijo el compañero del CELS. Se están firmando convenios de seguridad por la cual, por ejemplo, el Mossad y el Estado de Israel entrena policías locales, entre ellas la de Tucumán. Y la de Tucumán hemos tenido hace poco el crimen de un chico en Tucumán. Y es la penetración directa de estados extranjeros en la región a través de invocar la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, cosas que en América Latina la conocemos mucho, que no han servido nunca ni para erradicar el narcotráfico, ni crímenes que están vinculados a negocios capitalistas de enorme cuantía, sí para, en cambio, una intervención de estos estados. Y hay que decirlo con mucha claridad porque Patricia Bullrich estuvo en el Pentágono haciendo un acuerdo junto con Aguad para que el ejército cumpla tareas de represión interna. Y estamos viendo a dónde lleva eso en Brasil, porque en Brasil no solamente está militarizado Río de Janeiro, y eso dio lugar a asesinatos políticos, sino que cuando una ciudad tan importante como Río de Janeiro está militarizada, luego el ejército tiene la posibilidad de decidir a través de pronunciamientos políticos fallos judiciales, como ocurrió con el caso de Lula. Entonces, uno dice, la represión no es solamente el hecho que el encarcelamiento injusto a un compañero de una manifestación o la violación de los derechos a la defensa que pueden tener los abogados que militan en el movimiento de derechos humanos, sino que incluso involucra una política internacional de Argentina. Entonces, cuando uno ve la dimensión de lo que está en juego, me parece que esta comisión tiene que ser revalorizada y que todas las denuncias que tengamos vengan a esta comisión porque no van a servir, acá lo sabemos muy bien los que estamos acá, no es que esto significa que la legislatura va a salvarnos de la represión que está en curso, la legislatura suele reforzar la política represiva que está en curso. Pero no deja de ser cierto que siendo un ámbito institucional, esa denuncia tiene una repercusión y esa repercusión sirve para crear una conciencia en la sociedad y para movilizar una parte de la sociedad en ello. Y creo que en la medida que apunta a fortalecer una lucha popular, tenemos que utilizar este espacio que hemos conquistado, que de algún modo es un reconocimiento de un adversario estratégico que tenemos, del lugar que hemos alcanzado todos los que estamos acá, en una representación genuina en la ciudad de Buenos Aires. Como el tiempo apremia, termino con eso, pero aprovechemos esto como un instrumento más de lucha de los tantos que tenemos. Nada más. Con el compromiso de todos los que ya quedamos de citarlos, especialmente también a los compañeros de CIPREVA, para que puedan en extenso y con la presencia de más diputados poder exponer.